Y tal como les había dicho cuando empezamos a trabajar de esta manera, ¿se acuerdan que yo les dije que en cada tema íbamos a hacer 2 guías porque para poder retroalimentar inmediatamente y profundizar en algún aspecto, en algún tema en específico y que ustedes salgan conociendo y recordando y asimilando y sabiendo reconocer muy bien lo que nosotros tenemos como por objetivo, porque el objetivo acá es encontrar y identificar el conflicto de una obra narrativa. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que no existe obra narrativa, ni tampoco película, ni en el aspecto dramático, que no tenga un conflicto? No existe historia que no tenga un problema, una pugna, un combate, una dificultad, porque no es digna de ser contada. No es, para que sea contada, tiene que existir un problema, este conflicto. Lo veíamos, ¿se acuerdan? En los cuentos infantiles, que siempre había un problema como tal, y para qué decir, ¿no es cierto?, en las obras ya para mayores, modernas, etcétera. El hombre de la vida real tiene dramas, ¿no es cierto? Tiene problemas, tiene vicisitudes, es azarosa la vida y no siempre es tan plana. Eh, y todo, y a partir de ahí, los autores, por mucho que uno les insista que esto es ficticio y es algo inventado por un narrador que es de un ente, una voz que no existe, sino que la creó una persona de carne y hueso que es el autor. El narrador no existe, pero sí está presente cada vez que leemos. Él toma cosas, el autor, que han pasado en la vida real, pues. Toma algún aspecto, algo que escuchó, alguna noticia, algún elemento. La vida está ahí, con todo lo que ella contiene para que sea núcleo y tema y materia prima para hacer una obra literaria o una película, etcétera. ¿Se acuerdan de todo lo que pasó en la mina cuando quedaron atrapados? Al tiempito después hicieron la película de los mineros que habían quedado atrapados, perdón, no sé qué pasa, que habían quedado atrapados en la mina. Entonces, chiquillos, miren, vamos a recordar. ¿Qué recuerdas del conflicto narrativo? ¿Qué es un conflicto, chiquillos? ¿Qué es un conflicto narrativo? ¿Quién me lo puede decir? No sabía si lo estaba viendo, por eso lo saqué. ¿Qué es un conflicto? ¿Quién me puede decir qué es un conflicto? Narrativo, obvio, porque también existen conflictos de la vida diaria, pero ¿qué es lo que es un conflicto? O sea, el desarrollo de la historia es lo que lleva a la trama principal. Ya, el conflicto, muy bien, Paloma, está en el desarrollo. Pero, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? En el desarrollo. Uno sabe que está en el desarrollo. Pero, ¿qué es lo que es? Lo decíamos, un conflicto, digámoslo con otra palabra. ¿Qué es un conflicto? ¿Un problema? Ya, es un problema, muy bien como me lo dijo la Paloma. Espérate que no puedo borrar aquí, pero si no, no me va a escribir. Es lo vamos a escribir con rojo, mejor, para que sepan que por si, bueno, ahí lo voy a decir después de copiar la respuesta. Que se da el desarrollo del texto. Vamos, no sabemos si estamos leyendo un cuento, una novela, etc. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes son los que participan en este problema? El personaje principal y el antagonista. Exacto. Se van a desarrollar. Participan
que el antagonista. Siempre, chiquillos, es así, siempre es así. Hay un problema, hay una dificultad, hay una situación complicada que tiene que resolverse. Eso no aparece al principio, sino que aparece, no puede aparecer en la primera línea, por decirlo de alguna manera. Tiene que aparecer después de la presentación. Podría aparecer en el segundo párrafo o en el primer párrafo después que dijo algo, pero de inmediato no. Y este es el desarrollo, y es un desarrollo que tiene que ir con distintas intensidades, hasta que finalmente llega a su clímax y se produce el desenlace que puede ser, ¿no es cierto?, en forma positiva o negativa. Recuerda que el conflicto se da entre protagonistas y antagonistas. Es lo mismo que dijo la Paloma del personaje principal. Pero en algunos casos este se da exclusivamente en el protagonista y su problema. También es importante recordar que los ejemplos textuales, las marcas textuales, son frases presentes en el texto que extraen y se señalan para comprobar que lo que se diga es cierto. Ustedes me pueden decir y yo les puedo, obviamente, creer, ¿no es cierto?, que me identifican en el conflicto narrativo de algún cuento, alguna novela, y digo, bien, pero ¿dónde aparece eso? Y ustedes tienen que ser capaces de haber marcado, de haber subrayado, de decirme en qué parte del texto está la frase o la palabra clave que indican que es el conflicto o ese es el problema. En todas las preguntas de este tipo, señoritas y jóvenes, siempre hay que argumentar con ejemplos que están en los textos, si es de desarrollo, porque si es de alternativa no está la opción, pero si es de desarrollo, hay que buscar el pedazo, las palabras clave, las marcas textuales, para poner la respuesta finalmente. Miren, vamos a ver aquí un cómic que después les voy a mostrar. Dice, acá hay, estos monitos son de la famosa, ¿cómo se llamaba esta niñita, chiquillo? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Mafalda. La Mafalda, sí, la Mafalda. Y aquí le dice la profe, y el que no haya entendido que levante la mano. Y ahí, no me acuerdo cómo se llama el amigo. El amigo ahí le dice, a Maggie le dice, veamos Manolito, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada, nada, nada. Entonces, ¿cuál es el conflicto de este cómic, chiquillo, de esta viñeta? ¿Cuál es el problema? Porque aquí, ¿quién es el protagonista? Manolito. Manolito, ya. Manolito, porque miren, fíjense, Manolito, miren el dato, fíjense. Manolito aparece en dos viñetas, en dos, porque uno sabe que este es de Mafalda, pero en esta viñeta Mafalda solo aparece una, ¿ya? Y la profe aparece otra. Entonces, quien lleva la delantera en cuanto a apariciones es Manolito, y Manolito, por lo tanto, es el protagonista o personaje principal. Entonces, Manolito, ya, ¿qué le pasa a Manolito? ¿Cuál es el problema de Manolito? ¿Cuál es el problema de Manolito? ¿No entiende nada? No entiende nada. Manolito no entiende nada en el colegio, ¿no es cierto? En el colegio. Y esto casi no es un chiste. De repente encontramos niños que en el año, chuta, que aprendió en el año por asignatura. No es tan chistoso. Miren, y dentro de los conflictos, que les voy a mostrar un pequeño video que lo voy a leer yo, que no tiene sonido, ¿ya? Para que no se preocupen, no tiene sonido, pero les va a explicar que hay distintos tipos de conflictos, porque los conflictos uno supone que siempre va a haber un protagonista con un antagonista que no, miren, y aquí mismo se dieron cuenta que el problema no era culpa de la profe, po. ¿Ustedes creen que el problema es culpa de la profe o es culpa de Manolito? ¿Qué creen? ¿De quién será el problema?
¿cuál será el antagonista? ¿Cuál será el antagonista de Manolito? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Quién es el antagonista? ¿El antagonista estará fuera de Manolito o dentro de Manolito? ¿Nos queda fuera o dentro de Manolito? ¿Dentro? Dentro. Dentro porque es el que no entiende. Es el que no entiende, es el que no entiende, no ha preguntado, debería haber preguntado alguna vez, pues, ¿no es cierto? Si ha ido todo el año al colegio, ¿cómo no preguntó alguna vez, profe, cómo se hace esto? ¿Cómo no entiendo esto? ¿Me lo puede explicar de nuevo? Y de eso mismo, a veces el antagonista está dentro de nosotros. Y aquí le voy a... YouTube. Ah, parece que lo borré. Ay, me voy a tener que esperar un poquitito, ya. Parece que voy a borrar. Porque aceptar. Voy a tener que abrir de nuevo YouTube. Lo borré de antes cuando estaba borrando. ¿Ya? Insisto, este no tiene sonido, ¿ya? Pero aquí sale. Yo les voy a leer, parece que empiezo de nuevo. Y habla de que no siempre, el conflicto es con otro personaje u otro elemento. ¿Ya? Entonces, ahí les voy a explicar. Dice, hola, buen día. Hoy veremos tipos de conflicto. Para empezar, el conflicto, como ustedes saben, que es una lucha o disputa entre dos o más partes o fuerzas. Tipos de conflicto. El conflicto personal, este se inicia por alguna diferencia entre las personas. Suceden en la familia, el trabajo, la escuela, cualquier otra faceta de la vida diaria. Ese es el personal. Conflicto entre grupos, implican más de dos personas y se ocasionan por cuestiones de ideología como ideas religiosas, políticas o... Leyó muy rápido. Eso muy rápido. Conflicto entre grupos, implican más de dos personas y se ocasionan por cuestiones de ideología como idea, política, diferencias sociales. Conflictos de información. Se da cuando a las personas les falta informaciones necesarias para tomar decisiones correctas. Conflicto intragrupal. Este tipo de conflicto se da dentro de un pequeño grupo. Conflicto intergrupal se reproduce cuando dos grupos de dos naciones, espérate, esto pasa muy lentito, lo vamos a ir parando. De información, se da a las personas falta de información necesaria para tomar decisiones correctas. Y el intragrupal, conflicto intergrupal se produce entre dos grupos, dos naciones, dos guerras, dos sindicatos, patrias, etc. ¿Verdad? Son los tipos de conflicto. Es para que ustedes tengan claro. Mira, ahí voy a ir de a poquito. Es muy cortito. Tenemos, ya, vamos a ver el tipo de conflicto.
como siempre, el tipo de conflicto es una lucha entre dos o más partes o fuerzas. Una lucha, piensen, una lucha, un problema entre dos o más fuerzas. Tipos de conflicto. El conflicto personal. Este se inicia por alguna diferencia entre las personas. Suceden en la familia, el trabajo, la escuela o cualquier otra faceta de la vida diaria. Ese problema que tenemos como más cotidiano, por decirlo de alguna manera, que algún tema familiar, alguno de la escuela, de amigos, etc. Ese es el tema personal. Ahora, el conflicto entre grupos. Escribo entero. Entre grupos implican más de dos personas y se ocasionan por cuestiones de ideología, como ideas religiosas, políticas o diferencias sociales, entre ricos y pobres, entre católicos y musulmanes, o los judíos con los árabes, ¿no es cierto? Eso podría ser una historia de grupos, de diferentes de religiones o de grupos sociales, etc. Ese es un tipo de conflicto. Ay, espérense, ¿qué pasó? Espérense. Espérense que se cambió. Algo apreté. Ah, no puedo ponerlo. Ahí sí. Conflicto de información se da cuando a las personas les falta información necesaria para tomar decisiones correctas, porque hoy día, no sé si ustedes han notado alguna vez que la información es un tipo de poder, y hay gente que se queda con información para que no la tenga el resto y no pueda también acceder a cierta, ¿no es cierto? Podría ser a ciertos beneficios o a ciertas oportunidades o saber cómo se hace algo. La información también es una forma de poder, chiquillos. Las formas de poder se manifiestan sobre todo por una cuestión, debería ser el mérito, ¿no es cierto? El mérito, el que tenga, ¿no es cierto?, el que pueda liderar las situaciones, pero muchas veces el tener el poder adquisitivo o el tener la información es de mucho poder, y eso hace que de repente solamente la información la tengan algunos pocos. Y el intragrupal, este es un conflicto se queda dentro de un pequeño grupo. Puede ser un conflicto de pequeño grupo, el intragrupal. Se produce entre dos grupos, dos naciones, guerras, sindicatos, y no hay patrias, ¿no es cierto? Sindicatos diferentes, como lo que pasa en el continente asiático. Hay muchos países árabes que están en conflicto. Los judíos con los árabes han peleado milenariamente, ¿no es cierto?, desde siempre. Y ellos tienen un conflicto intergrupal, que está el tema por naciones, pero también por un tema religioso, ¿ya? De dos temas. O típico las guerras mundiales. Las guerras mundiales han sido de este tipo de conflicto grupal. ¿Ya? Eso principalmente, chiquillo. Ah, sí, no. Pensé que se había ido el internet. Eso principalmente para que lo tengan claro, que el conflicto puede estar en condiciones bastante, ¿no es cierto?, íntimas, en condiciones muy íntimas, muy cercanas en el personaje o dentro del mismo personaje, y otras pueden ser muy amplias, muy, ¿no es cierto? Puede ser un conflicto de un grupo con otro grupo, de dos personas contra otras dos personas. Eso, para que piensen, chiquillos, que muchas veces el protagonista a veces no es una persona, sino que es por ejemplo, el ejército, ¿ya? El ejército de tal persona,
también el antagonista. El antagonista es ¿no es cierto? ¿No es cierto? El equipo enemigo, en un equipo de fútbol, podría ser también, ¿no es cierto? Podría ser